Que esta alabanza de los niños, como dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí, el último sermón. Solo que me voy a ir más atrás, voy a ir al año 31 de la era cristiana, 31 de Cristo, y vamos a ir al año 1967 y vamos a ir al año 2011, ya lo estamos despidiendo. Entonces habíamos visto que en el año X va a ser derramada la lluvia tardía, no sabemos en qué tiempo, y después de eso vendría el fin del tiempo de gracia. Cuando llegue aquel entonces el fin del tiempo de gracia, cae la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, la quinta plaga, pero después viene la sexta, que la destaco, la sexta plaga, después viene la séptima y después viene la segunda venida de Cristo. Como adventistas debemos estar muy familiarizados con esto. Pero ahora, en esta segunda parte, vamos a considerar textos bíblicos. Cuando yo di el tema la vez pasada, prácticamente no usé Biblia, usé todo lo que dice el espíritu de profecía. Ahora vamos a ver todo lo que diga la Biblia, a ver si lo que hemos considerado en aquella oportunidad era así o no, si es que lo que dice el espíritu de profecía, hermana White, es como dice la Biblia o no. Pero sí vamos a ver, me adelanto a decir que lo que hemos considerado en aquella oportunidad basados tan solo en el espíritu de profecía, con la Biblia vamos a demostrar exactamente lo mismo, solo que otras cosas, otros detalles que no lo hemos visto en aquella oportunidad. Y el tercer tema van a ser otro tipo ya de detalles que ya completaría por completo el diagrama de todo lo que estaría aconteciendo hasta el fin del mundo. Mis intenciones son de que salgamos como pueblo de Dios contentos, que sepamos que como pueblo profético sabemos todo lo que va a ocurrir hasta el fin de los tiempos. Tenemos muchos textos para ver, hermanos. Vamos a comenzar con San Lucas, capítulo 21. En San Lucas, capítulo 21. Nos remontamos a tiempo de los apóstoles. Jesús les dice a los apóstoles en los versículos, capítulo 21, ¿no? Versículo 20. Vamos a leer hasta el versículo 24. El versículo 20 dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y luego dice en el versículo 23, mas ay de la que están criando, de la que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada, hollada de las gentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Esa profecía, por supuesto, se cumplió hace mucho tiempo. Cuando el Señor Jesús tiene que hablar de una persecución, o la Biblia tiene que hablar de una gran persecución, habla. ¿Por qué si tenemos tantas profecías, por qué no vamos a encontrar claramente en la Biblia qué tipo de persecuciones vamos a tener? ¿Por qué? Porque hay adventistas alarmistas, con todo respeto, cada uno tiene su forma de ver las cosas o de interpretar, y no podemos estar peleando por las interpretaciones, solo que yo no quiero crear falsas expectativas
Para mí no existe una gran persecución antes de la lluvia tardía, como se anda enseñando, y que hay un decreto dominical terrible que genera esa gran persecución como para que lo despierte al pueblo adventista. Al contrario, quiero hacerles ver que corremos un serio peligro. Para la lluvia tardía corremos un serio peligro, hermanos, y lo vamos a ver en la Biblia. No algo que me despierte antes de tiempo como para que yo me prepare, como piensan muchos. Y entonces allí donde yo me preocupo, porque tal tiempo no va a llegar, y en medio de un tiempo donde no se nota nada, va a venir el Espíritu de Dios, y el que no esté preparado será dejado de lado, y el que esté preparado se salvará. Va a ser grave, va a ser como el tiempo de Noé, hermanos. Se predicaba y se predicaba, pero no parecía que iba a llover. Ahora predicamos y no parece que va a venir el Espíritu Santo. Nuestra iglesia parece que cae, pero va a venir el Espíritu de Dios de golpe. Pero veamos acá, cuando hubo una gran persecución, el Señor le estaba diciendo sobre esa gran persecución a los apóstoles, y diciéndole, cuando ustedes lo vean a Jerusalén, cercado de ejércitos, entended que su destrucción ha llegado. Y entonces el Señor Jesús les había dicho a los apóstoles que iban a ser entregados, que iban a ser muertos, que iban a ser perseguidos. Y sí, en tiempo de Cristo, cuando viene la lluvia de Pentecostés, ellos comenzaron a ser perseguidos como efecto de los triunfos del Espíritu Santo de Pentecostés. Comenzaron a predicar y a ganar tantas almas que los judíos opositores se enojaron tremendamente. Antes de la lluvia de Pentecostés no había persecuciones. Mientras Jesús estaba en la tierra predicando, las persecuciones eran mínimas. La persecución se desata como efecto del triunfo de la obra de los cristianos por la potencia del Espíritu Santo. Es lógico, es obvio, hermanos. Entonces se cumple la palabra de Cristo en los versículos anteriores, que no lo hemos leído por razones de tiempo, léanlo en el capítulo 21, que serían perseguidos, que serían muertos, etcétera, etcétera. Pero dice, cuando ustedes lo vean a Jerusalén cercado de ejército, entiendan que su destrucción ha llegado. Él estaba hablando de las persecuciones de aquellos tiempos y del cercamiento de los ejércitos de Roma, el primer cercamiento en el año 67 de era cristiana, con Cestio Galo. Entonces los soldados profesionales de Israel salieron a pelear, a romper el cerco de Cestio Galo, lo lograron, y entonces huyó Cestio Galo con las tropas romanas, y los soldados judíos salieron por atrás y le infligieron poderosas bajas. Y entonces, claro, ellos vinieron contentos pensando que estaban preparados para destruir todo ataque de los romanos o cualquier cerco de los romanos. Pero el Señor Jesús dice, cuando veas cercado a Jerusalén con los ejércitos de Roma, entender que la destrucción de Jerusalén sería destruida. ¿Qué sucedió? Para los judíos inconversos, siguieron creyendo en que el ejército de Israel estaba en condiciones para pelear con los ejércitos de Roma. Pero los cristianos entendieron, los que creyeron en la profecía de Cristo, cuando vean cercado, había un segundo cercamiento. Cercado a Jerusalén, entender que su destrucción ha llegado. En el primer cercamiento entendieron que su destrucción ha llegado, y entonces los cristianos judíos, o los judíos cristianos, huyeron de Jerusalén. Cuando vino el segundo cerco, el primer cerco fue la señal. Los soldados judíos rompieron el cerco. Pero el segundo cerco, en el año 70, a mano del general Tito, los israelitas no pudieron hacer nada. Y en ese cerco, los que no creyeron en Cristo quedaron encerrados en Jerusalén, se murieron de hambre, se murieron de sed, y entonces se cumplieron las palabras del Señor. Las madres se comían a sus hijos muertos porque no tenían qué comer. Y cuando ya estaban debilitados los ejércitos de Israel, no tenían fuerza ni para levantar una flecha, entonces entraron los soldados al mando del general Tito y destruyeron a Jerusalén. Y se cumplió la profecía de Jesús, que no sería dejada piedra sobre piedra de Jerusalén que no sea destruido en el año 70. Y estas son profecías claramente dichas por Cristo que iban a acontecer en estos tiempos. Pero ahora el Señor Jesús se traslada al futuro, a nuestro tiempo,
y es lo que a nosotros nos interesa. Y entonces el Señor Jesús dice en el versículo 24 que los israelitas de acá, Jerusalén, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, los que quedaron cautivos, a todas las naciones. Y Jerusalén, esta Jerusalén, la Jerusalén, dice, sería hollada o pisoteada por la gente hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos, hermanos. Y así fue. Jerusalén, los israelitas tuvieron que huir, y esa es la famosa diáspora que se conoce como la diáspora. Desde entonces los judíos nunca más tuvieron patria, nunca más tuvieron sus tierras y fueron llevados a todas las naciones. Y lo encontramos a los judíos en todas las naciones del planeta Tierra prácticamente. Pero en el año 1948, las Naciones Unidas decretaron devolverle a Israel por primera vez, después de años, serán llevados dispersos a todas las naciones, dice Cristo. Y Jerusalén sería pisoteado por los gentiles. Y efectivamente, los israelitas no tenían a su querida Jerusalén, no tenían su capital. En el año 1948, las Naciones Unidas le devuelven parte de la tierra a Israel, pero mejor dicho, no toda lo que era la nación antigua de Israel, sino parte de la tierra muy chiquito de Israel actual, pero a Jerusalén no le dieron. Seguía Jerusalén pisoteada para los judíos, para el pensamiento judío, para las ideologías judías, seguía Jerusalén pisoteada por los peores gentiles. Para los judíos, ¿cuáles son los peores gentiles? Los árabes, son sus enemigos número uno. Bueno, ellos estaban pisoteando Jerusalén en el año 1948, y es historia ya, y aparece en diferentes libros, y en la televisión, también en los programas científicos, los programas históricos, etc. Dice que los israelitas prepararon un ejército poderoso para recuperar su querida Jerusalén. Y en el año 1967, Israel recupera Jerusalén. Vamos a hacer de cuenta que esto sea Jerusalén. En el año 1967, las tropas hebreas, en la famosa guerra de los 6 días, recupera a Jerusalén. Y esta es una señal muy importante, hermanos, muy importante, que sale, gracias a Dios, en libros argentinos, porque esto no se ha creído, esta postura ha sido terriblemente atacada, pero hay doctores en teología que han escrito sobre estos eventos. Dice, caerán a filo de espada los hebreos y serán llevados cautivos a toda la nación. Y Jerusalén será pisoteada por la gente, pero hay un tiempo. ¿Hasta cuándo sería pisoteada? Hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. ¿Hasta cuándo sería pisoteado Jerusalén? Hasta que se cumpla un tiempo que lo conocía el Señor. Y el tiempo que se cumplió fue en el año 1967. Ahora Israel tiene sus tierras, y tiene también a su querida capital, su querida Jerusalén, que la recuperaron en la guerra de los 6 días. Pero ¿para qué hablamos tanto de esto, hermanos? Porque ahora veamos un orden cronológico de acontecimientos que tiene que ver con nosotros. La guerra de los 6 días, bueno, para los que tenemos cierta edad, yo estaba pendiente de la guerra de los 6 días. Y yo he vivido, y muchos de los que estamos acá hemos estado en el año 1967, fue una guerra, hermano, salió en los diarios, y hasta el día de hoy se comenta sobre esa famosa guerra hebrea contra los egipcios y contra los sirios. Recuperaron, hermanos, Jerusalén. Ya nadie le puede quitar. Al poquito tiempo hicieron un intento los egipcios y los sirios de recuperar otra vez a Jerusalén. Hicieron un ataque a Israel, pero hay textos bíblicos, hermanos, que yo les podría mostrar, que dicen, nunca más le van a quitar a Jerusalén, ninguna nación, a los hebreos. Está profetizado, hermano. Si lo pudiésemos estudiar, estudiamos. Bien. Pero viene Jesús y ahora noten en el versículo 25, esto para nosotros. Ya pasó el año 1967, hermano, estamos en el 2011. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido de la mar, dice mi versión antigua, y de las ondas.
Versículo 26, ¿qué le va a pasar a los hombres? Mi versión dice secándose, otra versión dice desfalleciendo los hombres. ¿Por qué? Por causa del temor